estuviste haciendo? Brutal. La ciudad ya venía de un trauma que parecía lo peor que había pasado hasta el momento en la historia. Del tornado de diciembre del 23. Un tornado 14 meses atrás. Creo que ahora es muy distinto y creo que también se vio por ahí para pensar en términos, para ustedes que son de comunicación, para mí en este momento se vio que la tele sigue dominando el tema de la agenda, sobre todo en lo que es la opinión popular, imponer una agenda, imponer que está pasando una tragedia, porque durante el tornado estaban pasando otras cosas. Recién asumía Milei. Milei viajó y dijo, bueno, con los recursos existentes creo que van a arreglar. Entonces se la dejó muy sola a Bahía Blanca en ese momento. Igualmente, y ahora con esto del agua se puede también un poco redimensionar eso que pasó, porque el tornado terminó siendo al final como el cuento de los tres chanchitos, donde las casas más sólidas se vieron muy poco afectadas, los ranchitos y las barriadas fueron devastadas y las casas intermedias tuvieron algunas pérdidas, ¿no? Entonces era muy fácil ubicar dónde estaban los damnificados, porque era donde estaban los ranchos de chapa, el rancherío de casitas más precarias. En este momento el agua no discriminó a nadie y tapó la ciudad. Hubo zonas completamente tapadas hasta el techo y hubo zonas con 1 metro de agua, lo cual provoca la pérdida total de los bienes de quien vivía ahí. Entonces me parece que ahora hay otra sensación. Primero la de que esto fue devastador y que fue para todos, ¿no? Y la otra, acaso positiva, es, bueno, el país mira a Bahía Blanca, que es una ciudad profundamente solidaria, con una cultura de la solidaridad y de la ayuda al otro. Yo sé que es famosa quizás por otras cuestiones y tiene otras durezas a la hora de pensar en posicionamientos políticos a nivel nacional, pero es la ciudad que a mí literalmente me dio de comer hasta mis 11 años. Una ciudad que te abre la puerta, que te da siempre algo que tiene sobre la mesa para compartir, y que siempre cuando hay tragedias a nivel nacional es una ciudad que se pone a trabajar para enviar al resto del país, y que hoy sea un poquito respondido o correspondida a esa solidaridad que tiene siempre. Espero que repare un poquito lo que había quedado del tornado, que fue una experiencia muy amarga. Esta es mucho más devastadora, pero al menos Argentina parece abrazar a Bahía Blanca, que de a poco van llegando las ayudas. Es una logística infernal. Claro. Es una ciudad que no está preparada para recibir de repente toneladas y toneladas de ayuda. No hay infraestructura nunca para ese tipo de cosas. ¿Y entonces, cómo es esa distribución? ¿Vos estás participando? Sí, es un quilombo, pero a ver, de a poco se va organizando. Lo más difícil siempre es sistematizar, porque en una tragedia las pérdidas, o quienes trabajan en el municipio, por ejemplo, para poder ayudar, para estar a disposición, son damnificados. Entonces, la gente que trabaja de resolver los quilombos, en este momento está sacando barro todavía de su casa. O sea, no hay ningún lugar de la ciudad que se haya salvado de... Sí, hubo lugares donde entró agua, qué sé yo, hasta los tobillos. Hubo lugares donde entró 30, 40 centímetros de agua, y esos, hoy, en comparación, son los que ya están secos, ya están limpios, se evaporó rapidísimo. Hay una zona de la ciudad que es Ingeniero Guaite, Villarrosas, digamos, toda una parte de la ciudad que está cercana al puerto. De hecho, Ingeniero Guaite es la localidad del puerto, que es una localidad vecina que queda adentro, que hay como una disputa ahí de si es parte o no, pero es la bajada natural, y por lo tanto todo el agua que se iba secando de las familias que tuvieron quizás más o menos inundación, pero todo iba yendo para allá, y Guaite, a medida que los otros iban secando, se iba llenando cada vez más. Derby estuvo muy grave. La zona de la que yo soy, que es una villita que está muy cerca de la ruta, atrás entre la ruta y las vías, ¿no? En esas periferias que hay en el interior, que es Costa Blanca o la parte paralela a Villa Caracol, son zonas que fueron muy devastadas y a las que era muy difícil también acceder, y creo que lo que más está costando es simplemente esa logística, porque hay pocos vehículos, porque mucha gente perdió su auto, perdió su camioneta, porque, o sea, todo en este momento está muy reciente al trauma, y lo que más está costando es agarrar esas donaciones y poder llevarlas. Pero de a poco,
cuesta porque hay que tener paciencia en un momento de dolor y es muy difícil pedirle a alguien paciencia cuando está pasando por un momento tan brutal, pero la ayuda está llegando y la mayoría de la gente está colaborando y es muy emocionante también cómo todos ayudan en la medida de lo que pueden, ¿no? Mi vieja me contaba, mi vieja está repartiendo también y distribuyendo todo lo que va llegando. Y mi vieja es una persona que vive dando todo para los demás, todo, aunque ella no tenga ni un pan. Y me dice, igual ayer, me dice, entró una familia acá al barrio en un auto, me dice, y andaban repartiendo tortas fritas. Dice, y con la Ale fuimos, la Ale es mi hermanita, dice, con la Ale fuimos y nos agarramos una cada una. Está bien. Entonces, nada, eso, una familia de Bahía Blanca que de repente agarra su auto y sale a repartir una bandeja de tortas fritas, me parece que habla de lo que es la ciudad y de cómo pese a muchas cosas, amarillismos, miserias que aparecen, el ser humano tiene sus grises, pero creo que se está tramitando de la mejor manera. Escúchame, cuando hablamos sobre que ibas a venir al programa, todavía no había sucedido lo del Congreso. Y te quiero preguntar cómo lo viste, qué conclusión sacás, qué reflexión haces. Me parece que hay todavía una parte de la sociedad que no encuentra legitimidad en lo que es las manifestaciones. Y por eso, para este gobierno, es posible cagar a palos a una vieja de 80 y pico de años, mandarla al hospital y no tener que pedirle la renuncia a nadie, por ejemplo. O sea, si vos podés hacer eso, si vos tenés el monopolio de la violencia como para poder hacer eso, pegarle a un viejo, que creo que es un código que, o sea, cuando los chorros lo hacen no se lo perdonamos a los chorros, ¿no? Es como que decimos, che, le vas a afanar a una vieja, ya es un horror, pero encima le vas a pegar, ¿no te parece un poco innecesario? Bueno, cuando un gobierno tiene una tanta legitimidad como para ejercer ese nivel de violencia, me parece que es porque hay una parte de la sociedad que considera ilegítimos los reclamos, que considera que no tenías que estar ahí en ese congreso o en esa plaza haciendo quilombo. Y no digo que sea una mayoría, digo que es una parte todavía fuerte que considera que no es momento para hacer reclamos. Pero ese no es tipo un de recorte reclamos. de clase eso, ¿no? No, y eso es fundamental, porque me parece que, primero, si ganás con el 56% de los votos, tenés votos en casi todas partes. Segundo, me parece que es totalmente fuera de moda o de época analizar en términos de clase o en términos de ingresos, ni hablar, ya el ingreso no tiene nada que ver con nada. La autopercepción no pasa tampoco por el capital que se tiene o por los medios que se tienen para resolver los problemas y la economía, y hoy tenés mileísmo furioso desde los sectores más pobres a los sectores más ricos, pasando por supuesto por la clase media. Me parece que ahí ese corrimiento y ese no tener tan claro que no estamos con los viejos clivajes, no estamos con el centro contra la periferia, no está la oligarquía contra el pueblo. Acá me parece que hay un montón de gente de todos los lugares que tiene un posicionamiento muy marcado, donde lo que más me preocupa es algo que pasa, o quizás yo porque estoy mirando siempre también la marginalidad, que es el tema que más me apasiona. Me parece que en términos políticos ocurre algo parecido a lo que ocurre en términos de criminalidad, que es, hay una deshumanización total del otro. Entonces, al haber una deshumanización del otro, como el otro ya no es mi semejante, como el otro ya no es mi compatriota, como el otro ya no es mi vecino, como el otro no es nada mío, no me calienta. Es más, no solo no me calienta, ni siquiera lo considero un par, ni siquiera lo considero una persona. Entonces, en términos políticos, esto es básicamente la antesala de una violencia política que puede llegar a ser devastadora, que puede llegar a ser criminal. ¿Y cuál es el sustento para ese respaldo que vos ves en sectores marginales al gobierno de Milei? El hartazgo de lo anterior y el rechazo profundo al lugar que se tenía en lo anterior, creo yo. De agarrar una causa y querer ponerla como única, o una, dos o tres, me parecería un poco caprichoso, pero cuando uno ve estos grados de violencia y sobre todas las cosas cuando uno ve este grado de ajuste un año después,
la pérdida de poder adquisitivo que ha habido en esos sectores es enorme. Brutal, sí. Las empresas, yo trabajo con consumo masivo, hay productos que no es que se empezaron a vender mucho menos, se dejaron de producir. Algunos lácteos en Argentina, algunos productos en Argentina ya no se están produciendo porque ya no hay. Los postrecitos, por ejemplo, es una de las cosas que se está eliminando. ¿Se está eliminando? Ciertos postrecitos ya no se fabrican, ya no los vas a encontrar en ningún lado, porque ya la demanda que tenían es tan poquita que los costos de producción y de logística para tenerlos en góndola son demasiado elevados. Entonces no se justifica. El yogur sigue sobreviviendo porque es otro tipo de producto más asociado quizás a lo saludable. A lo saludable, y el postrecito es algo que en cambio está asociado al gustito y que no tiene un momento fijo del día. Puede ser después de comer, puede ser a la tarde. No, pero además tiene una no tiene relación un de precio y volumen de consumo que no te da la ecuación, digamos. Es carísimo. Es carísimo en términos de poder de compra. Los lácteos están particularmente viviendo una época de cambios. Todos sabemos que había una marca que fue líder indiscutible, pero no solo porque era líder, sino porque el segundo venía 70 puntos atrás, y hoy eso está cambiando. Aparecen segundas y terceras marcas que empiezan a posicionarse. A la gente no le gusta cambiar de marca para abajo, es algo a lo que hay mucha resistencia, pero si lo hacen es porque ya no quedó otra. Y también cambian las comidas, la comida de cobro, la comida de semana, lo que se pone en el plato, y por ahí sí persisten, y esto es común a todas las clases sociales, sí persisten algunas cositas de marca o más caras, pero que aparecen como la garantía. Es decir, quizás compro un fideo más económico, pero el quesito sigue siendo el quesito bueno, el quesito que sé que no me falla. Entonces, o pequeñas salsas, o algo que garantiza, no estamos tampoco comiendo mierda. Se ha eliminado la carne. Cuesta muchísimo el huevo, que siempre aparecía el huevito como ese garante de la proteína que te salvaba siempre a cualquier horario, y está en baja total, lo cual me preocupa porque el huevo siempre fue ese aportante de proteína de los sectores pobres. Ahí donde no hay carne, donde no hay pescado, donde no hay pollo, donde no hay atún o ese tipo de alimentos que sabemos que son muy ricos en nutrientes, el huevito era el comodín mágico. Ahora, Mayra, si los pobres no reaccionan ante esta situación, quiere decir que algo cambió en pero esos sectores. Absolutamente. Primero, me parece, yo miro siempre dos grandes cosas. Economía y cuestión social relacionada sobre todas las cosas en términos de seguridad. O criminalidad, o como lo quieras llamar. La criminalidad ha ido cambiando muchísimo durante los últimos años, muchísimo. En nuestro país, si hablase hace 40 años directamente, ni siquiera era un tema, no era un tema de agenda, no era un tema a nivel nacional, a nivel político, pero empieza a cambiar ahora en Argentina, o empieza a aparecer en Argentina, en localidades pequeñas, como apareció en el AMBA hace unas décadas. Es decir, empieza de a poco a haber escruche. En todas las localidades de no sé, digamos, menos de 60.000 habitantes, que son ciudades, pero vos vas y te das cuenta que no es una ciudad. O sea, es una ciudad con toda la cultura de un pueblo y con toda la forma de vivir de un pueblo. Entonces, en esos números de habitantes, en esas cantidades, casi siempre la familiaridad es una cosa muy común, la seguridad total es una cosa muy común, no ponerle llave al auto, vivir sin llave, sistema de alarma, resto, todas esas cosas no existen, no hay ni siquiera economía de todo eso porque no es parte de la cotidianidad. Y empieza a aparecer el escruche, que es lo que aparece siempre en las localidades donde todos se conocen. ¿Qué es el escruche? Un refrán que por ahí decían los más viejos de los barrios es: no servís ni para escruche, porque suele ser el delito más fácil de hacer, que es meterse en las casas cuando está segurísimo de que no hay nadie. ¿Y por qué aparece el escruche en las localidades pequeñas? Bueno, primero porque el robo mano a mano no es posible, porque se conocen todos, o se tienen de cara, o se van a tener de cara. Si te cruzás, se va a acordar de vos, y es muy fácil que te vuelva a cruzar. Entonces no podés robar de esa manera. Segundo, y súper importante,
porque en las localidades es muy fácil saber a nivel barrial cuáles son los horarios de los demás. O sea, si los demás se van, es probable que se entere todo el barrio. Si se van un fin de semana, es probable que lo sepa todo el mundo. Si no están los horarios de una persona o de una familia entera, son muy fáciles de detectar. Entonces empieza a aparecer esto de llegué a mi casa y me habían saqueado. Llegué a mi casa y me faltaba la compu. Llegué a mi casa y me habían robado todo. Empiezan a aparecer estos delitos. ¿Y por qué me preocupan? Porque acá lo que hemos vivido es una gradualidad de los delitos, de la criminalidad, donde de alguna manera fue creciendo la impunidad o la sensación de impunidad sobre todas las cosas a la hora de ir aumentando el margen de violencia. ¿Y qué ha generado esto? No es solamente que ahora te roban y además te pegan, o ahora te roban y además te atropellan, o que hay una deshumanización total del otro porque es el otro yo. Eso es lo obvio, lo que está sobre la carta. También lo que me preocupa es que si antes vos agarrabas a un pibe que había afanado o a un tipo que había afanado, el tipo lo primero que hacía era levantar las manos y decirte soy inocente, y jurarte su inocencia y decirte no, yo no estaba haciendo nada, o sea, era algo muy común, muy frecuente, negar la culpabilidad, afirmar la inocencia, de alguna manera entender que yo me tengo que posicionar como alguien que no hizo algo malo. Bueno, eso cambió. Y como cambió en muchos sectores, en otros no, del país, como te digo, depende de la localidad y depende cuánto tiempo hace que se empezó a construir esa subjetividad desde el delito. Es decir, cuando vos tenés los tipos de chorritos, los tipos de criminales, vos tenés que diferenciar el que ya decidió que se va a dedicar a afanar al que salió circunstancialmente. No tiene nada que ver uno con el otro, no tiene nada que ver la subjetividad de uno con el otro, no tiene nada que ver el contexto de uno con el otro, no tiene nada que ver la capacidad de lealtad que tienen algunos sectores con el otro, ¿no? Y ahí es donde socialmente, cuando hay una familia o cuando hay un entorno que quiere que ese pibe salga de la cárcel, se puede trabajar, se puede ampliar la noción de los que él considera propios. Ahora, cuando no tenés nada, cuando tenés el resentido social, cuando tenés el que está marginalizado y violentado desde siempre, que fue empujado al sector más violento y reaccionario de la sociedad y que no tiene algún tipo de código, ¿no?, a la hora de ejercer ciertos delitos. Bueno, ahí lo que hay es una reafirmación de la identidad como chorro, que son los que agarra la policía y te dicen, sí, soy rechorro, te voy a robar a vos, cuando se muere uno, los amigos lo despiden, andá y robá en el cielo, o sea, sé que vas a estar allá. Entonces, esa reafirmación es la que me preocupa, porque cuando se construye la subjetividad desde ahí, después es muy difícil revertir eso y poder esta fantasía que un poco se tiene, que hace décadas que fracasa, la famosa resocialización o reinserción social del sujeto que comete un delito. Quizás como respuesta a esto, el gobierno nacional elige como bandera, y ante la preocupación de la gente por la inseguridad, aparece ahora como una de las principales preocupaciones, elige la bandera de la seguridad. Digo, si no le funciona la economía, Milei va a ir a la campaña en la provincia de Buenos Aires hablando de seguridad. De seguridad, por supuesto, que sabemos que no tiene ningún tipo de... y que está a la vista también, porque no es que hay más seguridad en este momento. Lo que hay es un mensaje que cala bien, porque genera identificación en estos sectores que sentían que venían siendo ignorados. Es más una guerra comunicacional. Es un tema comunicacional porque políticamente no está sucediendo nada y las propuestas que tienen de baja de edad de la imputabilidad no se sostienen y no son interesantes en términos de decir si van a funcionar. Porque en realidad acá, si uno lo que quiere es combatir el delito, lo que uno tiene es tener bastante estudiado, bastante investigado y sopesado al sujeto que sale a cometer un delito para agarrarlo antes. Porque en realidad, si no estamos acá hablando en una competencia de ver quién es más malo con los chorros. Bueno, y ahí, ¿no? De quién se porta peor con los chorros. Vos les pegás, vos los liberás. Bueno, yo no. Conmigo el que las hace las paga.
Y es una cosa que funciona mucho comunicacionalmente, funciona mucho en términos de identificación, de decir, bueno, no es lo mismo hacer las cosas bien que salir a afanar. No siento que el gobierno nos trata como pares a los que salimos a esperar el colectivo que a los que salen a afanarnos a los que esperamos el colectivo. Es difícil que desde el Estado no se tenga esta mirada que vos estás planteando, porque también es cierto que es muy difícil pedirle a la ciudadanía que pueda ser interpelada en base a lo que vos estás diciendo, ¿no? Porque digo, si a vos te chorean violentamente o te matan a alguien, cuesta mucho generar esa empatía o esa manera de entender lo que vos estás explicando. Se genera más violencia todavía. Sí, matalo, metelo en cadena perpetua, lo que vos quieras, ¿me entendés? Jamás le pediría a alguien damnificado por un robo comprensión para con el rocho. Tiene que ser alguien de más arriba. Me parece demencial. A lo que voy es que si vos nunca intentaste identificarte o sentir que acompañabas al damnificado, si cada vez que había un damnificado vos le decías, bueno, pero el chorro no tuvo otras opciones, seguro fue marginal, como si el que se levanta a las 5:30 para ir a laburar tuviera otras opciones. O sea, tampoco las tiene. Yo no creo que hoy el peronismo diga eso, no creo que tenga un discurso de empatía sobreactuada con los chorros, los delincuentes. Lo que pasa es que el otro discurso termina siendo un discurso hipócrita, el discurso del que las hace las paga, vamos a terminar con la delincuencia. A mí me parecen hipócritas los dos. No sé a quién te referís, digamos. No, estoy pensando en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el que tiene, digamos, el tema instalado como un problema. No veo que él esté diciendo con un discurso de, bueno, pero en realidad hay que pensar en el origen social de los delincuentes. No, yo tampoco lo veo así. No lo veo, pero igual en la guerra comunicacional la gente lo puede ver, o un sector lo puede ver como un blando. Absolutamente. Es que en realidad acá es donde te parás en lo que la gente percibe o en donde la gente te posiciona, más allá de lo que vos comuniques o de lo que vos digas que estás haciendo. Entonces, si comunicacionalmente hay un sector que dice va a haber mano dura o el que las hace las paga y empieza a ser percibido así, aunque no haya ninguna subcapa, aunque no haya ninguna materialidad, ninguna política, aunque no haya nada real hizo atrás, campaña con un montón de consignas vacías que no cumplió ninguna y hay un montón de eso. Sostuvo. No podés tampoco subestimar a la gente y pensar que todo el tiempo se va a poder sostener solamente con discursos y solamente con consignas, porque se empieza a vivir lo que es la realidad. Ahora, si comunicacionalmente vos tenés favorecido esta idea de que vos te posicionás desde ahí, si tenés encima todo un aparato viendo no todo el tiempo la criminalidad, o que la criminalidad está concentrada solamente en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país no empieza a pasar esto que antes no pasaba en todas las localidades, y que sin embargo, si no se lo frena y si no se procesa o se tramita de una manera en las ciudades, lo que va a pasar es lo que termina pasando casi siempre con las ciudades con este estilo, que es las periferias crecen mucho más que sus cascos industriales, mucho más que sus zonas francas o zonas productivas o como le quieras llamar. Las periferias crecen sin un lugar en su propia ciudad. O sea, ¿qué es lo que para mí te determina si vos tenés una ciudad con pobreza o tenés una ciudad con marginalidad? Cuando los pobres no tienen un lugar en su ciudad, cuando los pobres no tienen un lugar en el mundo, cuando dejan la escuela y ya no hay donde pedir laburo, porque en esas localidades no hay donde trabajar, porque van cerrando las pocas fábricas que hay, porque si no trabajas en el estado o en el municipio no hay otro lugar a donde pedir trabajo, entonces no hay nada para hacer. Cuando las periferias se te van acentuando de esa manera y no hay otra cosa para hacer, ya no pertenecen tanto a su ciudad, ya no pertenecen tanto a ningún lugar, y es donde empieza a haber esa diferencia, que para mí es una brecha entre pobreza y marginalidad. Y cuando marginalizás a los pobres, cuando no pertenecen a tu ciudad, cuando no hay trabajo en tu ciudad, es donde empiezan a haber estas condiciones para que se pudra la convivencia, para que ya no sean vecinos, para que ya no sean parte, y donde en el peor de los casos, aquellos que deciden cometer un delito, cuando son empujados a eso, que son una minoría y que lo sabemos, pero sabemos que siempre es fruto de todas estas cosas, de estos conflictos sociales y estas desigualdades, bueno, cuando alguien lo decide, entonces, si está marginalizado hace mucho tiempo, o si la ciudad ya es lo suficientemente distante entre la parte productiva con la parte pobre, bueno, ya se puede empezar a robar de otra manera.
Mayra, tengo una mala noticia para los que nos están escuchando y es que tenemos este año un programa más corto, así que estas charlas también duran menos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Vamos ya cerrando con el indio de fondo. Hay afuera, un ejército de mujeres que son las que verdaderamente llevan adelante este programa. Flor Trevino en la operación técnica, Flor Fresa en cámaras, Anto Puncino en redes, Flor Brizzi, lo estoy pronunciando bien, en edición, Julio Ubaldi en coordinación de producción, acá al aire charlando con ustedes, Leandro Renú, Nasa Lomagno, yo soy Gabriel Suet, nos reencontramos el sábado que viene a las 8 de la mañana para hacer como la ves, como siempre acá en Futuro. Que abrazo.